Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular la probabilidad experimental de un suceso. Empezamos. Conceptos previos. Probabilidad clásica. Cada vez que realizamos un experimento nos preguntamos cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso. Y esta probabilidad se puede obtener comparando los casos favorables versus los casos posibles. Veremos un ejemplo. Al lanzar un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? El suceso es obtener un número par al lanzar un dado común. Comparamos. Casos posibles. Al lanzar un dado, puedo obtener la cara 1, la cara 2, 3, 4, 5 o 6. Cualquiera de esas caras puede salir. Ahora, mis casos favorables serían obtener un número par. Es decir, que salga la cara 2, la cara 4 y la cara 6. Ahora vamos a comparar. Casos favorables, 3 opciones. Casos posibles, 6 opciones. Esta comparación se llama probabilidad. Tiene mayor sentido cuando dividimos esta comparación. Dividimos 3 dividido en 6 es 0,5. Y al multiplicarla por 100, obtengo el porcentaje. Y así tiene más sentido mi información. Y puedo decir, hay un 50% de probabilidad de obtener un número par. Conceptos previos. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Por ejemplo, dada la siguiente tabla de frecuencia, acá se analizó a 200 personas la edad que tenían, que variaba de 12 a 16 años. La frecuencia relativa ya fue calculada. Por ejemplo, la frecuencia relativa 0,20 se obtuvo comparando la cantidad de personas que tenía 14 años, que fueron 40, versus la cantidad total de encuestados, que fueron 200. Entonces acá la frecuencia relativa es una comparación. Esta comparación de datos es también conocida como la probabilidad experimental de un suceso. Probabilidad experimental. Esta probabilidad se calcula en base a experiencias pasadas obtenidas a través de una encuesta u experimentos propios. Por ejemplo, en una empresa de 100 trabajadores, se preguntó el estado civil de estos. Los resultados fueron los siguientes. Si se quiere saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el trabajador sea viudo, entonces esta probabilidad se calcula comparando la cantidad de trabajadores viudos, que en este caso es 13, versus la cantidad total de trabajadores, que es 100. 13 en 100. Pero este resultado de comparación ya se obtuvo en la frecuencia relativa, obteniendo 0,13, lo que en otras palabras es el 13%. Podemos responder a esta pregunta diciendo, hay un 13% de probabilidad de que el trabajador sea viudo. Esto es probabilidad experimental. Ejemplo 2. Leila lanzó una moneda al aire 40 veces y obtuvo los siguientes resultados. Obtuvo cara 28 veces y sello 12 veces. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello según sus resultados? Es una probabilidad experimental, así que la probabilidad se calcula en base a sus resultados. La probabilidad sería comparar los casos favorables, que en este caso, Leila obtuvo 12 veces sello, versus los casos posibles, que en este caso es la cantidad de veces que realizó el experimento, que fueron 40 veces. Al hacer esta comparación, dividimos y obtenemos 0,30. Quiere decir que hay un 30% de probabilidad de obtener sello, según sus resultados. Este valor 0,30 coincide con el valor de la frecuencia relativa, por lo que podemos decir que la frecuencia relativa en una tabla de frecuencias es el cálculo de la probabilidad de un suceso. En este caso, 0,30 es la probabilidad de obtener sello. 0,70 es la probabilidad de obtener cara.